Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar. Hace días no lo hacía, pero vamos a hacerlo hoy. Y vamos a poner este tiempo en la escuela dominical para poder orar. Señor Dios, te damos gracias, pedimos tu dirección. Permítenos hoy estudiar, Señor, la pregunta 90 y ayúdanos a entender la edificación del hombre, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Esta mañana ahora hablaba con el pastor y nos encargaba el ministerio y les mandó saludos también. Bueno, hermanos, estamos hablando sobre el estado del viejo hombre y el estado del nuevo hombre, ¿sí? Que era la pregunta 88. La pregunta 89 nos hablaba sobre en qué consiste la muerte del hombre viejo. ¿Sí? La respuesta de ella era en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y enviándolos. ¿A qué se refería como que sintamos pesar? Dolernos, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros nos dolemos muy fácil cuando nos pasa una prueba, cuando estamos enfermos, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos en alguna crisis, siempre nos dolemos ¿de qué? De esas acciones o de esas circunstancias, ¿cierto? Pero también ante Dios, ¿cómo sería sentirnos en ese pesar? ¿Nos debiera doler el faltar a la iglesia, el dejar de congregarnos, ¿sí? El dejar de estudiar su palabra, el dejar de orar, ¿sí? Eso sería ante Dios sentirnos, sentir ese pesar ante Dios de no hacer la voluntad de Dios. Para ello venimos hoy ante la pregunta número 90. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar la pregunta número 90. Cale, ¿me puedes ayudar con ella? ¿Qué quiere decir la pregunta 90? ¿Qué es la vivificación del nuevo hombre? Muy bien. Hoy vamos a estudiar sobre la vivificación del nuevo hombre. ¿A qué se refiere con la vivificación? ¿Sí? ¿Qué entendemos por la vivificación antes de ver la respuesta allí? Me imagino que ya está puesta. Vivificación. ¿Individuo nuevo? Sí. Sencillamente, un nuevo hombre. ¿Sí? Una constante. Exacto, el nuevo hombre. ¿Sí? Si antes estábamos muertos, vivificación es el nuevo hombre. ¿Sí? Pero esto pasa cuando ¿qué? Cuando Cristo o Dios está ¿dónde? En nosotros. Y nosotros caminamos en Cristo. ¿Sí? En lo que Dios nos direcciona. Perfecto. ¿Qué respuesta nos trae ante esta pregunta? Dice pregunta 90. ¿Qué es la vivificación del nuevo hombre? La respuesta es la siguiente. Es alégrese de todo corazón en Dios por Cristo y desear vivificar conforme a la voluntad de Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. Sabemos dos respuestas acá, ¿verdad? ¿Sí la notaron? La primera sería, es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo. La segunda respuesta sería desear vivir conforme a la voluntad de Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. ¿Sí? Esas serían las dos respuestas que vamos a estudiar hoy. ¿Listos? ¿Cuál es la primera respuesta, Emanuel? Es alegre de todo corazón en Dios por Cristo. Es alegrarse. ¿Qué significa alegrarse? Ayúdeme, sinónimos. Estar feliz. Sí. Animarse, gozo, alegría, ¿cierto? Constancia, ¿sí? Regocijo, ¿sí? Es sentirse pleno en Dios. Listo. Entonces, empecemos. Cuando hablamos es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo,
el nuevo hombre, vamos allí a 3 versículos. Romanos 5:1. Nancita, ¿me ayudas, por favor? Michael, ayúdame con Romanos 14:17. Y Tatiana, ayúdame en Isaías 57:15. Vamos a ver qué significa el alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo, que es la primera respuesta de la pregunta número 90, sobre la edificación del hombre. Isaías 57:15. Romanos 5:1 y Michael. Muy bien. La escucho, Nancy. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Hemos leído Romanos 5:1. Romanos 14:17. 14:17, ¿no? Dime. 14:17. 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Eso no significa Romanos. Ya le debo para ustedes. Isaías 57:15. Por ser su hijo, el arte sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy bien, muchas gracias. Hemos leído 3 versículos. Voy a leerlos por el tema de la grabación. Dice, en Romanos 5:1, referente a la primera respuesta del capítulo 90, de la pregunta 90, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados quién? Nosotros. Por medio de la fe tenemos para con Dios. Romanos 14, versículo 17 también nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En cuál Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Ahora, Isaías 57:15 también estábamos leyendo, que nos dice, porque si así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién habla allí? Dios. ¿Sí? Dios. El que habita ¿dónde? En lo alto, en lo sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo. ¿Sí? Estamos hablando referente a la edificación del hombre, sobre por qué debemos alegrarnos, en quién debemos alegrarnos, en Dios, en Cristo. El nuevo hombre debe ¿qué? Alegrarse, porque está en el estado vivo en el nuevo hombre, en Cristo, en Dios. ¿Sí? Ante estos versículos y esta respuesta, entonces el nuevo hombre en Romanos 1, ¿qué tiene? Tenemos paz. ¿Sí? ¿Ya nuestras preocupaciones siguen siendo igual? No. Sabemos que Dios tiene control. ¿Sí? Que aún en una enfermedad degenerativa o incluso una enfermedad ya que sea terminal, que uno sabe que va a morir, tenemos que tener paz en Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil cuando estamos en el viejo hombre. Pero cuando estamos en el nuevo hombre, sabemos que lo que importa es la eternidad, cuyo nombre es alto y sublime. Él nos da paz ante ello. En Romanos 14:17, ¿qué nos ofrece estos versículos? Que hay justicia y que hay gozo ante Dios. ¿Sí?
Y en Isaías 57:15, ¿qué aprendemos ante ello? Mansedumbre y humildad. Cuando somos nuevos hombres, el Señor nos ayuda a crecer en paz, nos ayuda a tener justicia y gozo en medio de las cosas y desarrollamos mansedumbre y humildad. ¿Listo? Ahora, ¿a qué se refiere la edificación del hombre? Ya hemos hablado que es una nueva creación, un nuevo ser, ¿sí? Referente a ello nos dice que el nuevo hombre es un proceso espiritual en el que Dios da vida, energía, renovación a cada persona. Es decir, es una transformación totalmente, ¿sí? No podemos seguir como que, ay, sí, dependemos de Dios, pero mañana ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo me irá mañana? El nuevo hombre, ¿qué hace? Confiar ya en lo que Dios ha hecho. No necesita tener ese afán de esperar qué va a pasar mañana. ¿Sí? ¿Para dónde vamos? Ya tiene una seguridad, ya tiene paz como lo leímos antes. ¿Sí? Es una vida transformada de su estado de debilidad espiritual y pecado a una nueva vida en Cristo. ¿Sí? El domingo pasado hablábamos que el hombre era muy frágil, ¿cierto? El hombre viejo, pues, cae muy fácil, pero en el nuevo hombre, Dios nos ayuda a confrontar nuestro pecado, lo cual está intrínsecamente ligado a la fe en Jesucristo y a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica? Está unido. Dime. Está unido. Que está unido ¿a quién? A Cristo. Pero el hombre se despoja del viejo hombre y se viste del nuevo hombre. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos, cuando Dios permite y crea en nosotros seguirle. Nos recuerdo que en el domingo pasado dejaba de pecar, ¿cierto? Ya no persiste en pecados que usted hacía antes. No tiene la necesidad de hacerlo. ¿Sí? Tomar, fumar, ¿sí? Desagradar a Dios. Ya usted sabe, Dios obra en uno que ya uno deja de obrar en esas cosas sencillamente. Y hace otras que son temer a Dios, obedecer a Dios, encaminar en los caminos de Dios. ¿Sí? A eso nos direccionamos cuando hablamos del dejar y vivificar en el nuevo hombre. ¿Sí? Vestirse del nuevo hombre. Eso quiere decir que es un cambio de ¿qué? De conducta, del deseo de vivir según la voluntad de Dios. ¿Listo? Bueno. Características del nuevo hombre. ¿Cuáles serían unas características de la nueva edificación del nuevo hombre? La primera, don de la vida espiritual. ¿A qué se refiere con el don de la vida espiritual? ¿Sí? Allí hay una respuesta en nuestra diapositiva. Es un acto de Dios que infunde vida espiritual en una persona, otorgándole vitabilidad y energía donde antes había debilidad o incluso muerte espiritual. ¿Sí? Es decir, que el Espíritu de Dios hace que nosotros huyamos de ¿qué? No, digamos, un ejemplo, si íbamos a un bar de rock, ¿sí? Un lugar donde se escuchaba música reggaetón así, ¿el Señor qué hace en nosotros? Nos hacen entender Que estamos en un lugar equivocado, ¿cierto? O estamos con personas que, digamos que su lenguaje es grosero, su lenguaje es oscuro. Uno que hace se incomoda, ¿cierto? El Señor es su espíritu, así que uno dice, acá yo estoy en un lugar equivocado. ¿Sí? Ya no practicamos lo que antes para nosotros era algo normal. ¿Sí? A esto se refiere cuando el Señor da su don espiritual, nos ayuda a que nosotros
no practiquemos o no estemos en lugares de muerte. ¿Sí? Otra característica, ¿cuál sería? Renovación en Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Se relaciona con la resurrección de Cristo, ya que Dios vivifica a los creyentes en constancia con Cristo. Ya sabemos que Cristo pagó por nosotros y que no necesitamos hacer nada más, sino reconocerle y saber que Él ya nos sostiene, que su resurrección es suficiente. ¿Sí? No dependemos ya de una imagen, no dependemos ya de otras cosas, sino sabiendo que Él ya nos renovó, nos dio vida. ¿Sí? En cuanto a la renovación en Cristo. Otra característica que podemos decir. Acción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo ilumina y vigoriza al hombre interior y trayendo luz y conocimiento. Cuando estudiamos la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Conocerle más al Señor, ¿cierto? El Señor nos muestra más su luz, nos da más conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que somos más sabios porque el Señor, cuando el nuevo hombre, el Señor nos ayuda a crecer más en lo que nosotros éramos débiles ante Dios. Y somos más fuertes ya ante ¿qué? Ante el mundo oscuro. Ya para nosotros no es tan deleitoso cuando nos dicen, no, vámonos a tomar un rato. ¿Usted qué dice? No, ya eso no, para mí ya no es debilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos infunde, porque ya el conocimiento en el Señor nos hace más fuertes, incluso en otras acciones o en otros pecados. El Señor siempre nos ayuda, a través de su palabra, nos trae luz y conocimiento para poder enfrentar todas estas cosas. Cambio de naturaleza. Sería otra característica del hombre nuevo. Es un cambio profundo en el corazón que lleva de la indiferencia a un amor y devoción por Dios y del pecado una vida recta. ¿A qué se refiere con ello? Sencillamente nosotros dejamos de hacer lo que era malo y nos dedicamos nuestra vida ¿a qué? A glorificar a Dios, a ir para Dios. ¿Sí? Ya nosotros permanentemente pensamos en ¿qué? En obedecer a Dios, en agradar a Dios. ¿Sí? Lo que hacemos siempre lo hacemos pensando en ¿qué? En un nuevo cambio, ¿cierto? O seguimos mezclando las dos naturalezas, el viejo hombre con la nueva. No, el nuevo hombre debe reconocer ya a Dios, por lo tanto debe obrar en su nueva naturaleza sencillamente. ¿Sí? Porque cuando nos mezclamos, ¿qué termina? Tenemos condoliéndonos, terminamos lastimándonos. ¿Sí? Ya un amor con devoción por Dios y del pecado una vida recta. Es decir, que ya nosotros no seguimos experimentando pecados, sino haciendo lo correcto ante Dios. Sí, con una devoción, con un amor. Hoy estamos temprano en la iglesia, ¿por qué? Pudiéramos estar en otra actividad, ¿qué pudiéramos estar haciendo? ¿Durmiendo? ¿Sí? No sé, en un deporte. Emanuel ahorita tiene una actividad de taekwondo fuerte, un domingo, pero como le decía, ¿qué es lo primero? ¿Sí? Ya uno pulsa en ese sentido, porque uno a quien se es, ¿a quién? A Dios, sencillamente. ¿Listo? Otra característica ante la edificación del nuevo hombre sería la obra de la santidad. Esto implica un cambio en la conducta, dejando las prácticas del viejo hombre y adoptando las de la nueva vida en Cristo. ¿Qué cambio de conducta tenemos ante ello? Es decir, antes dormíamos mucho, ahora ¿qué hacemos? Nos alistamos
y sabemos que tenemos un compromiso en la iglesia. ¿Sí? Hoy me alegra ver a Tatiana temprano. ¿Sí? Eso hace porque nosotros lo hacemos por otras cosas. En el trabajo los domingos, entre semana, si uno no llega temprano, ¿qué pasa? Le descuentan. ¿Sí? Esta semana yo le decía a un técnico de mi empresa, hombre, yo a usted le paso uno, le paso dos, ya no le puedo seguir pasando. Porque uno persiste en llegar tarde, en faltar cuando quiere, y como no hay un castigo, no hay una justicia ante ello, ¿uno qué hace? Seguir por lo mismo. Cuando ya uno hay un descuento, ¿qué hace? Uy, no vuelvo a faltar. ¿Cierto? O cuando ya ve uno reflejado en su salario. Entonces, referente a esto, el hombre nuevo adapta nuevas conductas, ¿sí? Un ejemplo, acción de gracias cuando uno va a comer. ¿Uno lo hacía antes cuando era el viejo hombre? No, ¿cierto? Otro ejemplo, ora al Señor cada mañana, ¿sí? Otro ejemplo, estudia la palabra del Señor, se deleita en ello. O sea, crea nuevas conductas ante ello, ¿sí? E igual decisiones. Ya no comparte con personas que no comparten su misma fe. No sé si a ustedes les pasa. Yo que ya le decía a mi esposa, yo no tengo amigos afuera, compañeros, pero no tengo personas con las que usted se deleita, con las que usted se puede tomar un café bien. Porque sencillamente uno sabe que esas personas no, primero no conocen el Evangelio, segundo no practican lo que usted cree, ¿sí? Entonces ya uno entra en una cancha donde te obligas a compartir cosas que no son. No compartes cosas o no tienes una conducta o una disciplina ya con ellas. ¿Listo? Avancemos. Avivamiento personal. ¿Qué significa avivamiento, Juan David? Juanita. Como animarse, estar animado uno mismo. Exacto. Cuando nosotros estudiamos, digamos, cuando inició el culto, entonamos un himno. ¿Eso qué hace? A vivirnos, ¿cierto? A alegrarnos. Sentirnos que alegres, activos, ¿sí? Sentir que Dios está con nosotros, ¿sí? Sentir esa energía. Por eso cuando el director de la alabanza dice, parémonos, entonemos con respeto, con gozo, con alegría a Dios, porque Él está en medio de nosotros. ¿Nosotros cómo vamos a entonar un himno? Sin fuerza, ¿no? Yo escucho a Michael cuando canta duro, al diácono ya le dice, ¿tienen pulmones o le alegran cantar a Dios? ¿Sí? Muchas veces uno canta ahí suavecito, no, es que no sé cantar, ¿no? A Dios no se le canta si sabe cantar o no, a Dios le canta con el corazón, ¿sí? Con respeto, porque a quién le cantamos es a Dios. Yo muchas veces le digo a mi esposa, si vas a hacer algo, hágalo bien, si no, no lo hagas. Igual yo, si yo voy a hacer algo, ¿cómo lo tengo que hacer? Bien, con alegría. Sí, es como cuando diezmamos. Eso es un avivamiento. ¿Tú diezmas por qué? ¿Porque te toca? De hecho, Emanuel hoy le toca y no sé si trabaja el diezmo. Sí, tú lo haces ¿por qué? Porque sabes que reconoces a Dios. Porque sabes que el que bendice es Dios. ¿Sí? Esto es avivamiento. Estudiar su palabra. ¿Sí? Estar atentos a ella. Se requiere el avivamiento personal de un individuo que es necesario antes de poder ayudar a otros o a una comunidad. Si le damos la respuesta. ¿Cómo poder motivar a otros si yo no estoy motivado en el Evangelio? ¿Sí? Ayer me decía una persona, cuando uno desconoce el Evangelio es tremendo, porque él decía, tú estás bien porque yo te ayudé. ¿Sí? Y yo le decía, tú estás equivocado. Yo le decía, ¿qué es lo que a mí me daría miedo? Le decía, perder el favor de Dios sencillamente. ¿Sí? La misericordia de Dios. Porque el creyente depende de ¿quién? De Dios sencillamente. ¿Sí? Si yo pierdo esa conducta y digo, no, sí, porque tú me has ayudado, yo estoy bien, y si no, no estaría bien. No. Dios permite a las personas. Es entender que realmente dependemos de Dios y que Él es el que infunde al individuo ese sentir por avanzar cada día,
y así puede compartir a otros su conocimiento, su alegría, su fe, ¿sí? La palabra de Dios. De lo contrario, el hombre sigue desmotivado. Bueno, la edificación en el nuevo hombre también trae. ¿Cómo alimentamos esa edificación del hombre? También trae responsabilidades. ¿Cómo podemos ser fuertes? Recapitulemos a los hermanos que llegaron de llegar. Estamos hablando de la vivificación del nuevo hombre, ¿sí? Estamos hablando de la conducta de aquel hombre que era muerto y resucitó ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Estamos hablando de cómo ese nuevo hombre debe caminar en Cristo. ¿Y depender de quién? De Cristo, de Dios, ¿sí? Ya hemos hablado varias veces qué trae este nuevo hombre. Ahora vamos a hablar sobre cómo debemos alimentar a este nuevo hombre, ¿sí? Esto no se alimenta solo, como decía, de pan y qué. Pan Y comida, ¿cierto? y bebida. Exacto, él no se alimenta, el hombre no se alimenta, ay no, pues ya soy cristiano, ya es suficiente. ¿Sí? Eso sería mentira, sería engañarnos nosotros mismos. Tanto que, como dice la anterior respuesta sobre el avivamiento del nuevo hombre, ¿no? Si yo creo que es pan y comida, ¿cómo le voy a evangelizar a otros si yo no me alimento de Dios? Si yo no crezco en Dios. Dice, ¿cómo ocurre la edificación? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo nos alimentamos? ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Exacto. El hombre nuevo debe estudiar la palabra de Dios, debe conocerla. Y en particular el Evangelio es un medio a través de la cual el Espíritu Santo vivifica a los creyentes. Si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Sí? No tiene lógica. Si no, yo creo en ese Dios, yo también conozco a Dios, sí. Pero Dios dice que lo conocemos a través de su palabra. También lo conocemos a través de todo lo que está creado, ¿cierto? Vemos su creación. Pero Dios, como nosotros como creyentes, para poder crecer, para poder entenderse y tener más conocimiento, como lo leíamos antes, debemos estudiar su palabra para que nuestro espíritu tenga mayor madurez ante Dios. Mediante la oración y la fe. Es otra la forma. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando buscamos a Dios, ¿qué hacemos? Hablamos con Dios. Nuestra fe aumenta. ¿Sí? Sí, crea un vínculo. Tenemos más madurez, sabemos que Dios nos escucha, porque la palabra del Señor nos dice que debemos direccionarnos a Él y orar en acción de gracias también en arrepentimiento, ¿sí? Reconociendo nuestro estado y el estado que Dios nos da a través de Él. Así nuestra fe crece, ¿sí? Así nosotros podemos ser más maduros frente a la situación del nuevo hombre. Como lo leíamos en los primeros 3 versículos. ¿Sí se acuerdan? Que Dios nos daba madurez en medio de Él. En medio de las pruebas tenemos una paz, tenemos justicia y gozo. Y también podemos crecer en mansedumbre y ¿qué? Y humildad. ¿Sí? También podemos crecer ¿en qué? A través de su unión con Cristo. ¿Sí? Estar hoy acá en la iglesia, ¿qué creamos? ¿Vínculos de qué? De unión, de hermandad. ¿Sí? Podemos todos saber que estamos adorando a quien, al mismo Dios. Nos alimentamos. Ahora en el culto hay un punto donde nosotros nos podemos saludar. ¿Sí? Donde nos podemos abrazar. Donde podemos saber que Dios está con nosotros, que es nuestro Padre, ¿sí?
y que nosotros nos debemos a Él. La respuesta ante Él podemos decir, la edificación se realiza en unión con Jesús, recibiendo la vida de resurrección que obra en el creyente. En resumen, la edificación del nuevo hombre es un regalo de vida divina que transforma la existencia de una persona, renovando su espíritu, dándole un nuevo propósito y fortaleciéndola para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, gracias a la obra del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo. Cuando uno está en una crisis de enfermedad que ya sabe que solo espera la muerte y cree en Jesucristo, ¿qué es lo que más ansia? Esperar, ya que Dios los llama a su presencia. Pero cuando uno está muy cómodo y cuando todo fluye, uno se olvida de Dios. ¿Sí? Ante la edificación del hombre tenemos que entender el segundo punto, que sería desear vivir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. Para ello vamos a leer Romanos 6, ayúdame Chaira, y Gálatas 2:20, Johannes, si es tan amable. Romanos 6:10, Gálatas 2:20. La pregunta, mientras que buscan, la pregunta que estamos leyendo hoy es la pregunta número 90, que nos habla sobre la vivificación del nuevo hombre, cuando somos nuevas criaturas, ¿sí? Ante ella tiene dos respuestas. La primera es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo, ¿sí? Y la segunda parte, que es la que vamos a estudiar, es desear vivir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. O sea, reconociendo que ya somos de Dios, la segunda parte es ¿qué? Ejercitarse, ¿cierto? Es decir, caminar en la obra que ya Dios hizo en nuestras vidas. ¿Listo? Me dice cuando pueda, Karina. Romanos 6:10. Porque tanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Muy bien. Porque en cuanto murió al pecado, ¿qué dice? Murió. ¿Sí? Murió una vez por todas. No tenemos que volver atrás. Una vez murió, murió ya. Más en cuanto vive para Dios, ¿qué pasa? Vivimos. El hombre vivifica, el hombre vuelve ¿a quién? A Dios. Es un nuevo renacer. Gálatas 2:10. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Gálatas 2:10 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué entendemos por esa primera frase? ¿Quién me ayuda? Diácono. Yamín, ayúdenos. Gálatas 2:10 cuando nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Más se refiere más que todo a la vida ahora en Cristo. Exacto. Una vida ya en Él. No necesariamente tenemos que ser sacrificados para perdón de nuestros pecados, no, sino ya es una vida con Cristo. Y es una entrega. Es decir, ya no vivo para mis deleites, para mis deseos, sino a la voluntad de Cristo, a los deseos de Dios. Cuando de que mi viejo hombre ya murió. Exacto. Porque yo ya no tengo que vivir a mi manera. Entiendo que estoy crucificado con Cristo. Yo dejo de ser, porque ya estoy en Cristo. Exacto. Ya no existo. Si yo ya existo es en Cristo. Significa. Muy bien. Es decir, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿dónde? En mí. O sea, Cristo ya obra en mí.
Por lo tanto, como creyentes ya nos debemos a Cristo, debemos caminar en Cristo, por eso debemos ser luz, debemos ser sal, ¿sí? Debemos ser personas nuevas, o como dice acá, vivificantes, ¿sí? Que muestren la luz de ¿quién? De Cristo, no la del mundo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que en Cristo ya debemos tener confianza plena. ¿Sí? Debemos confiar en Él, esperar en Él. El cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Perdón, leí mal. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, como dice el diácono, ya en Él ya estamos completos. ¿Sí? Él ya hizo toda la obra. Como creyentes en Él, siendo nuevos hombres, ya todo está hecho. Sencillamente debemos día a día tener avivamiento y es alimentándonos ¿de quién? De Él. ¿Sí? Y como hablábamos, características del nuevo creyente, ya es ser unas nuevas criaturas en Él. Por lo tanto, como dice, deseas vivir conforme a la voluntad de Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. Es decir, que el nuevo hombre, según Romanos 6:10, ¿vivimos para quién? Para Dios. Cuando creemos en Dios, tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es? Vivir para Dios. Que cada logro, cada acción que hagamos, cada disciplina, todo lo que nosotros hagamos, siempre debemos estar pensando en que debemos honrar a Dios porque vivimos para Dios. Por eso es muy importante, somos muy responsables en nuestras acciones porque muchas veces deshonramos a Dios haciendo cosas que no van, ¿sí? Compartir con personas que no son, hacer cosas que no son, ¿sí? Ser injustos, ¿sí? Y tantas cosas que siempre hablamos, como hablaba la pregunta número 89, ¿se acuerdan? No se sienten ante Dios, o sea, nos despreocupa las cosas de Dios. Y le damos prioridad ¿a qué? A cosas que no son de Dios. Frente a Gálatas 2:10, ¿qué decimos? Que Cristo vive en nosotros. ¿Mm? ¿Por qué dice ahí en el 2:20? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Cristo vive en nosotros. Bueno, apuntes. Interesante, profe, mira, cuando nosotros entendemos el tema de la vivificación del nuevo hombre, un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es que hay un resultado de la obra de Dios. ¿Cuál es? ¿O cuál es el resultado de ser justificados? ¿Qué es ser justificados? ¿O qué es justificación, hermanos? Que Cristo toma nuestro lugar. Es la declaración legal, legítima de Dios que hace a nosotros cuando nos dice ustedes son justos. O sea, nos declara justos. Partiendo de ahí, hermanos, por eso es importante esto. Si nosotros no somos justificados, es decir, si Dios no nos ha declarado justos, nosotros no podemos ser nuevas criaturas. Entonces, el resultado de todas estas cosas que nosotros vemos en las Escrituras y que nos ha enseñado el profesor, lo que aflora o lo que ya se nos muestra como creyentes o como personas vivificadas en el Señor, es porque Dios nos ha justificado. Por esa razón, por eso, el resultado de esa justificación que es por la fe, pues nosotros tenemos paz. Eso ya lo Exacto. tenemos gozo. Y justicia. Y hacemos justicia, o sea, ya vivimos en justicia. Y nosotros tenemos, hermanos, claro, el deber, nuestro compromiso, de seguir trabajando, edificándonos, alimentándonos, pues a través de la palabra de Dios, en la oración,
congregándonos, o sea, haciendo uso de los medios de gracia. Si nosotros no hacemos uso de los medios de gracia, pues no podemos vivificarnos, o no podemos fortalecernos en el Señor. Entonces, hoy hemos visto en la clase algo muy bonito, muy importante, aspectos de una persona que está siendo vivificada, o que ha sido vivificada, o que está viva, porque está en Cristo. Y si está en Cristo es porque Dios lo justificó. Pero si estamos en Cristo, pues nosotros tenemos nuestro deber de cada vez más crecer en el Señor, haciendo uso de los medios de gracia. Gracias. Mientras la pregunta 89 nos hablaba que nosotros aborrecíamos, o que Dios nos aborrecía por estar en el pecado, ¿sí? Aborreciéndonos y evitándonos. Hoy en la pregunta 90, cuando el Señor está en nosotros, el hombre nuevo vivifica, ¿sí? O sea, vive de nuevo. Pero esto solamente es como lo dice Gálatas, porque estamos ya crucificados ¿con quién? Con Cristo. Dios nos ha justificado. Por lo tanto, debemos alimentarnos día a día y crecer en Cristo para poder tener paz, justicia y gozo, y en ellos crecer en mansedumbre y humildad. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hoy nos permites estudiar tu palabra a través de esta pregunta también, Señor. Sabiendo que tú eres quien ha sobrado nuestras vidas, rogamos que siempre nos ayudes a crecer, a estudiar, a animarnos, a entonar himnos con alegría y gozo, sabiendo que tú moriste y diste la vida, resucitaste y hoy estás en medio de nosotros, Señor, que has subido también al cielo y estás a la diestra de nuestro Padre Celestial. Rogamos, Señor, que nos ayudes a que como creyentes podamos tener una conducta disciplinada, Señor, para servirte, estar animados, Señor, y cada vez como decía la pregunta 89, señores, de sentir esa condolencia frente a una acción mínima que es como la salud, como el trabajo, ese pesar, que lo tengamos ahora es ante ti, Señor, sabiendo que te fallamos, que pecamos, que no acudimos a ti. Ayúdanos a sentirnos, Señor, a sentirnos que debemos estar siempre atentos a ti, Señor, de sentirnos que debemos caminar y hacer buenas obras para contigo, Señor. Gracias por la iglesia, gracias porque nos permite hoy estar aquí en congregación. Oramos por nuestro pastor Juan, por Raquelita, os rogamos que los guarde y los bendiga donde quiera que estén y que sean una herramienta útil donde los has puesto hoy, Señor. Gracias por los que estamos acá y oramos por los hermanos que aún no han llegado para que los anime y los conforte, Señor. En Cristo Jesús, amén. Gracias, hermano.